días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bienvenidos a esta mesa redonda. Estamos muy bien acompañados. Primero queremos disculpar la ausencia de Tomás Gallego, que no ha podido asistir por motivos personales, pero estamos muy bien acompañados, así que vamos a empezar la charla y vamos a aprovechar un poco la ocasión para conocer un poquito más a Nicolás Martínez Cerezo, que le gustan estos apellidos. Y antes de comenzar, si os parece bien, os voy a presentar a cada uno de vosotros para que os conozca también el público. En primer lugar tenemos a Mireia Pérez, que es artista, sexóloga e investigadora con una amplia experiencia en el mundo del cómic y la ilustración. Ha impartido cursos y conferencias sobre cómic y sexualidad y colabora en varios medios escribiendo y dibujando. Luego tenemos a Gerardo Vilches, que es historiador, profesor y crítico de cómic, imparte clases en la Universidad Europea de Madrid y colabora en medios de comunicación. Y es comisario de la exposición, por supuesto, por lo que esperamos que nos cuentes más información sobre la vida y la obra de Nicolás. Y por último tenemos a José Luis Sánchez de Cueto, Pepe Cueto, para... José Luis Sánchez de Cueto es el psicólogo y sexólogo. Ah, muy bien. Somos tres y Pepe Cueto es el editor y demás. Doble personalidad. Fenomenal. Pues Pepe Cueto, que es sexólogo, efectivamente, psicoterapeuta, editor de Matraca Ediciones, que creó para recuperar diferentes obras de la cultura popular española, y su labor en la recuperación de la obra inédita de Martínez Cerezo ha sido fundamental para entender un poco más la amplitud del legado del artista. Por ejemplo, si os parece, vamos a dar inicio a la mesa con la primera pregunta para los intervinientes. En primer lugar, os quería pedir que nos contaseis un poco de qué conocéis a Nicolás, cómo le habéis conocido y cómo habéis dado con su obra. Si te parece, Gerardo, puedes empezar tú, sí, ya que eres el comisario, así nos pones un poco... Vale. Bueno, ¿Está entendido, creo? Sí, pero no... A ver, está encendido, Sí. pero... Sí. Vale, perfecto. Bueno. ¿Me se oye? Bueno, pues primero muchas gracias a toda la gente que ha venido a la mesa. Y a ver, yo conozco a Nicolás yo creo como casi todo el mundo, por La Borda de las Galaxias, que es la obra que más recorrido ha tenido de toda su trayectoria, porque se publicó en la revista Zipizape de Bruguera, y yo lo conocí cuando yo era un niño pequeño, pero muy pequeño, o sea, a lo mejor tenía 4 o 5 años cuando eso cayó en mis manos. Y se quedó un poco ahí en mi memoria, en mi universo visual infantil, y pasó mucho tiempo antes de que lo conociera en persona, y eso fue como en torno, ¿cuándo pudo ser, Mireia? ¿2014 o una cosa así? Sí. Una cosa así. Fue, sí. Hubo Nicolás, como, bueno, no sé si lo sabéis, pero Nicolás es una persona que ha vivido muy al margen de normas sociales, de convenciones, del sistema en general. Atravesó por un momento delicado a nivel económico y demás, entonces hubo como un llamamiento público para ayudarle. Y así me enteré yo de que el artista de La Borda de las Galaxias seguía por ahí, porque yo no sabía si esa persona vivía en Madrid, si no vivía en Madrid, y ahí que fuimos Mireia y yo a hablar con él, a verlo, a conocerlo y a entrevistarlo. Y esa fue la manera en la que entramos en contacto, y a partir de ahí pues, conocimos a una persona absolutamente fascinante, con una personalidad artística única y con una obra abrumadora. Luego tendremos ocasión, sobre todo Pepe, de contarnos un poco otras facetas de su obra, pero es algo absolutamente inabarcable. Y ahí pues bueno, hemos seguido cultivando una amistad desde entonces. Sí, yo no conocía su obra. Yo me enteré de este llamamiento a través de una aplicación de Facebook en ese momento, y vi que era como una llamada como de ayuda, y entonces vi los primeros dibujos de Nicolás y me quedé completamente alucinada. No lo conocía, no había visto nunca su trabajo, y cuando vi las primeras imágenes y me enteré de la situación en la que se encontraba, nos unimos varias personas de Madrid, varios artistas de Madrid, investigadores, y fuimos a su casa. Fuimos Gerardo y yo y José Az, que es dibujante y es una persona que conoce también muy bien el trabajo de Nicolás. Y fuimos a su casa, y a partir de ese momento entramos en un mundo increíble. Nos abrió las puertas, nos contó su vida, nos introdujo en sus universos,
y nos quedamos totalmente impactados, alucinados y durante ese periodo tratamos de cuidarle, de mejorar sus circunstancias y de acompañarle durante un periodo muy concreto. Yo luego me fui de Madrid y ya perdí el contacto con él. Por suerte Gerardo ha seguido cuidándole y en ese momento además es cuando conocimos a Pepe, que Pepe realmente es el amigo de Nicolás y el que ha velado por él durante muchos años. Creo que los tres estamos en el mismo nivel de amistad que soy yo. Lo de Martínez Cerezo fue idea de los dos. Él era conocido como Nicolás solamente y como la obra literaria, no los cómics ni tal, sino la literaria. Fui yo quien la inició, mucha gente ni sabía que Nicolás era novelista y tal. Pues decidimos que eso se firmase como Nicolás Martínez Cerezo, que además ya es más fácil de no confundir con otro Nicolás. Yo, bueno, lo conocía por La Borda de las Galaxias, pero lo conocía también por el periódico ABC, tenía un suplemento humorístico los domingos, dentro del dominical que sigue teniendo, pues había una página que se llamaban Al Loro y luego El Loro. Y ahí escribía Nicolás, y yo tenía 14 años, y yo tenía aquello guardado en los de veraneo, y tenía un cuentecito que se llamaba Conversación en una discoteca. Y todo el tiempo es algo ya muy de la época, ¿no? Pero ¿estás al rollo? Sí, voy al rollo. Venga, pues vamos al rollo de la barra y pedimos un rollo de... Entonces era todo rollo, ¿no? Que era la época de aquella cantinera. Y un amigo mío que veraneaba conmigo y yo, pues nos tiramos todo el verano, leímos aquello y nos tiramos todo el verano. Vamos al rollo del chiringuito a tomar un refresco, ok, al rollo. O sea, aquello nos impactó muchísimo, ponía Nicolás, ni idea, Nicolás. Y bueno, sí, La Borda de las Galaxias yo lo conocía un poquito después y yo soy coleccionista de originales de cómics, sobre todo de Bruguera. Primero de todo, luego de Bruguera, ahora tengo eso un poco parado y un buen día dije voy a comprarlo, que hace tiempo que no compro nada. Y no sé cómo me vino La Borda de las Galaxias, casi como si se me hubiera una aparición, cuando se aparece la Virgen, pues una cosa así, ¿no? Y digo, coño, pues mira, voy a comprar un original de La Borda de las Galaxias. Pregunté en TV Ofera, que yo era socio, ¿alguien tiene contacto con el autor de La Borda de las Galaxias? Me escribió Gerardo Macías Prieto, que es el director del Salón del Cómic de Huelva, y me dio directamente el teléfono de su casa. Vale, muchas gracias. Pasamos unos días y me llama Gerardo. Oye, ¿que no lo has llamado? Digo, bueno, no sabía que corriera prisa, perdón. Es que está esperando que lo llame. Y digo, oye, qué apuro. Digo, bueno, diré que el sábado, que es cuando tengo yo tiempo de... Y lo llamé por teléfono y eran las 12 de la mañana, nos pusimos a hablar. Nos dieron las 5 de la tarde, una cosa así. Sabéis que Nicolás era un conversador. Teníamos gustos literarios bastante afines, habíamos leído los mismos libros. Ya digo que yo me centro más en el Nicolás literario, más que el monográfico. Yo conocía La Borda de las Galaxias, me cogió un poquito en esa edad que yo me resultaba un puntito infantil. No sé si es del año 84, yo tenía 14 años. Lo que yo no sabía que era el mismo Nicolás, el de La Borda de las Galaxias, el de los articulitos de humor, que luego lo saqué yo todos en un libro, se llama Sabor a Serie Negra y otros sabores. Fui buscando por los ABC antiguos y los publiqué todos juntos, menos uno que Nicolás me pidió que ese no. Y la temática política demasiado obsoleta, no que haya ningún misterio en eso, ¿no? Y nada, la verdad es que a partir de ahí empezamos una amistad telefónica. Se me olvidó decirle lo del original, se lo dije ya 10 días después. Entonces, yo no tengo nada, si mi obra está totalmente dispersa por el mundo, digo, pero eso cómo puede ser, con cosas extraviadas. Entonces yo le conté, porque yo tenía un proyecto de montar una editorial. Esto que estoy contando fue en 2017 y el primer libro de mi editorial se publicó en enero de 2018. Yo me había dado el año 17 para trámites, autores, darme de alta, o sea, todo tipo de... Yo qué sé, el año de los preliminares, ¿no? Sí. Claro, yo no sabía que Nicolás era escritor, ni mucho menos. Total, que me planté en su casa. El primer fin de semana que pude, después de haber hablado con él por teléfono varias veces, cogí el AVE, vine para acá, lo invité a almorzar, me
enseñó fotocopias de cosas escritas por él y digo, bueno, entonces lo fiché directamente como autor de la editorial y como portadista de todas las portadas, ¿no? Y es verdad que en estos años, bueno, pues hemos tenido una amistad como de adolescencia, ¿no? De estar todo el día hablando por teléfono, contarnos todo. Yo me lo traigo a Sevilla cada vez que era Semana Santa o feria, Navidad, cuando yo no trabajo. Nico, ¿te vienes? Venga, me mandaba los billetes de AVE porque es verdad que él económicamente estaba, yo le he apoyado en todo lo que he podido. Y rescatando sus originales ha sido lo más trabajoso, contactar con uno, con otro, había quien quería, había quien no quería, pero bueno, al final más o menos cuando ya la gente vio que se estaban publicando cosas y que su fondo se estaba unificando, pues ya hubo quien se bajó. Mucha gente no que no quisiera por egoísmo, es que estaban preocupados de que como se había perdido tanto, decían, no, esto no se va a perder también. Entonces, a mí al principio no me conocían, yo aparezco de la nada, vosotros no me conocéis de nada, ¿no? Uno que dice que va a publicar, digo, bueno, pues no, veremos a ver de qué manera, ¿no? Yo lo entiendo, vamos. Y en fin, la verdad que estos años, hasta que él tuvo su accidente cerebrovascular, que también me tuve yo que encargar de todo, de buscarle médicos, residencia, etc., ya es muy difícil comunicarse con él. Yo por teléfono, yo que no tengo un gran oído, no que sea sordo, pero me cuesta un poquito algunas veces. El que no verbaliza. No, y ha perdido mucho oído también. Yo no me entero, yo tenía intención de mandarle ahora una carta toda la semana, me acaba de decir Gerardo que ya no puede leer, entiendo que si le podrá leérselo. En fin, yo tengo un concepto de él de genio. Sí. Para mí es un genio. Yo creo que es el único genio que yo he conocido en mi vida personalmente, y yo he estado con él mientras él ha dibujado un libro entero de cómic, Calle de la Desolación, en 4 días, en mi presencia. Sí, definitivamente. Yo embobado, como cuando te hacen la ceremonia del té, pues embobado, y él dibujando sin lápices, ni sin guión, ni nada, con una página, otra, sin parar. Y ha venido gente a visitarlo porque sabían que estaba en Sevilla, admiradores suyos, puedo ir a verlo, digo, sí, las puertas de mi casa están abiertas a todo el mundo. Y gente que no conocíamos de nada, ¿eh? Pues ya nos conocemos. Y se han sentado allí, han hablado con él, bueno, voy a seguir dibujando, tengo que terminar esto, vale, no te preocupes. Y se han quedado embobados toda la tarde, porque ver dibujar a Nicolás es una experiencia que eso se vive, o no sé si vosotros lo habéis visto. Habéis tenido esa fortuna, ¿no? De verlo, yo le digo, 4 días, un libro entero, en mi presencia. Sí, de hecho, en la presentación del libro, del catálogo de la exposición, comentas que todo lo que toca lo convierte en arte, ¿no? Pues sí, porque él no se queda tranquilo si algo que pasa por sus manos no lleva algún tipo de impronta, que puede ser desde escribir una frasecita, recortarla y pegarla. En su casa, que fui yo ya el último día que vivió en esa casa, que es su casa museo, y fui, bueno, pues terminar de rescatar dibujos, esperé que se los llevaran en ambulancia y preparé unas cajas para que las mandasen a Sevilla con el resto de su obra y todo, cajitas llenas de canicas, pero la cajita se llamaba Tesoro de Piedras Preciosas. ¿De Piedras Preciosas, teniente? Y eran canicas, ¿no? Todo tuneado, como se dice, los casetes suyos, aunque fueran originales, esto que hemos hecho siempre de grabar un casete, y algunos nos curraban una portadita o las paradas de colores, cualquier cosita, pero de él va más allá, porque incluso los originales, él les cambia la portada, o sobre la portada hace fotomontaje, todos los libros él también los tiene que escribe los bordes, les pega fotos. Sí, definitivamente es multifacético. ¿Quieres comentar algo? Sí, nada, que Perdón, porque yo me enredo y... Yo interrumpo muy bien. Que una de las cosas que impresionaba mucho cuando llegabas a su casa era eso, que no había 1 centímetro cuadrado de ninguna pared, de ninguna puerta y de ningún objeto que él no hubiera customizado con sus dibujos y sus palabras dibujadas. Era una de las cosas que yo quería que rescatáramos, porque aquí en la exposición vemos una muestra de su trabajo relacionado con el humor gráfico, pero él era un artista plástico también, era un artista que cubría
de su obra cualquier trozo de papel, cualquier superficie en la que se pudiera dibujar, la trabajaba. En el catálogo hay un texto muy interesante de Mark Charles que nos introduce en el mundo de este arte outsider, ¿no? De los artistas outsider, y que además le da un valor muy importante al trabajo de estos artistas. Pero una de las cosas que sorprendía de Nicolás es que tú cuando llegamos allí no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Nos encontramos con una persona súper cultivada, un intelectual, una persona con mucho criterio, que había leído muchísimo, que además no tenía prejuicio con nada, que cualquier cosa le podía interesar. No se cerraba el mano. Si le hablaba de repente de un artista de la actualidad, él quería saber más, tenía mucha curiosidad. Y claro, él trasladaba sus reflexiones también en sus dibujos, de manera plástica, de manera gráfica. En cualquier superficie, digo. Y la casa era alucinante. Es una pena que no podamos experimentar ya nunca más esa sensación de entrar en esas habitaciones, porque era espectacular. Incluso los lugares más oscuros que puedes imaginar de un ser humano, él los había llenado de luz. Todas sus historias más tristes, él había conseguido llenarlas de luz y transmitirlas con esperanza y con alegría. No hemos dicho esa Si casa. queréis, perdón, cuento yo. Bueno, cuenta. Lo Sí. de la casa ya lo digo yo. Claro, que no lo hemos dicho, que esa casa es donde Nicolás vivió toda su vida, hasta hace un año y algo, donde nació y donde vivió. Entonces, esa casa estaba llena de recuerdos y de obra, pues literalmente desde que nació, porque lo más antiguo que él guardaba era un cuadro, una pintura que había hecho con 5 años. Y estaba ahí todavía. Lágrimas negras del apóstol Santiago. Eso la es. tengo yo. Eso es. Y luego, bueno, pues incluso a nivel concepto de espacio, casi había habitaciones que prácticamente eran instalaciones. La habitación de su madre, cuando su madre ya había fallecido, era una instalación en toda regla. Tú solo pones en el MoMA y estupendamente. Sí, pero era una persona, y lo que decía Mireia a mí me parece súper interesante, él era totalmente autodidacta. Él nunca estudió arte, ni estudió dibujo, ni nada, simplemente... Estudió periodismo. Eso es, estudió periodismo, pero él era una persona totalmente autoformada, sin un concepto académico de cómo se tiene que dibujar, cómo tienes que hacer una ilustración o cómo tienes que hacer un cómic, y que todo lo hizo de manera totalmente intuitiva. Entonces no tenía límites, no se ponía límites. Él quería hacer algo y lo hacía. Y muchas veces yo creo que no era del todo consciente de... A veces sí, pero otras, ese sentido expositivo que tenía en su propia casa, yo estoy seguro de que él no era de todo consciente muchas veces. Simplemente colocaba las cosas de una determinada manera o hacía un juego de luces, de contrastes. Y era una cosa verdaderamente impresionante, sí. Tenía una mesa boca arriba, todos los libros de la editorial, y uno que es La náufraga lejana, que trata sobre uno que a través de una caracola contacta con otra persona, y entonces encima del libro tenía puesta una caracolita chiquitita. Sí. Y su casa fueron Sara Mesa, la escritora, y una fotógrafa que se llama Sonia Fraga, y fueron a su casa e hicieron un reportaje, pero se publicaron muy pocas fotos en el suplemento Icon. Ahí se puede ver una frase de ese reportaje de Sara. Sí, ¿no? Que yo le decía además que Icon tenía las mismas palabras que Nico, ¿no? En firmemos Nicolás Martínez Cerezo, yo creo que todos le llamamos Nico, ¿no? Yo siempre le he llamado Nicolás. ¿Nicolás? Sí. No, pues yo Nosotros sí. También Nico. Y entonces, ¿qué estaba contando? Y entonces, por suerte, esta fotógrafa fotografió la casa en su totalidad, milímetro a milímetro, y luego hubo un incendio en el piso inferior, él vivía en un tercero, pues no sé si en el segundo o en el primero hubo un incendio, y los humos llegaron hasta su casa y se quedó todo deteriorado. Fueron los bomberos, lo que había pegado en las paredes se cayó. Y él en los últimos meses lo reconstruyó, pero bueno, ya con fotocopia, no era lo mismo. Todo desordenado, ya le había dado listo y entonces, por suerte, ese reportaje lo tengo enterito. Que penséis que podemos hacer con él, si se puede sacar un libro. Yo tenía con él el proyecto de sacarlo como un libro y que le escribiera unos textos, porque cada foto por tal, pero ya eso no puede ser, ya creativamente con él no se puede contar, por desgracia.
pero que le dais alguna vuelta y lo que se os ocurra lo valoramos, porque yo todo lo que dispongo de él, que es todo lo que se conserva prácticamente, por supuesto está a disposición de la humanidad, vamos a decir, que yo no me lo quedo para mí solo, que lo que quiero es que se conozca. Tú hablabas de más de 33 facetas que tiene el autor, que Sí. estuvo... de Bueno, hecho, más 33, no más de 33. 33, sí. Y por si se queda alguna fuera. Y sobre todo, nosotros conocemos aquí el humor gráfico en la exposición, Sí, nos ha hablado de la literatura. Algunas un poco anecdóticas, que quiero Sí. decir, el profesor de dibujo ha sido unos días, trabaja en televisión hace un par de meses. Pero el tema de Pero polifacético... ha destacado por encima, aparte de como humorista gráfico, como literario, en algún otro ámbito. No, porque los demás, verán, ha escrito obras de teatro, trabaja en televisión, el tema de su casa, pero lo que se dice destacar sería como dibujante, aunque sea también pintor, pero tiene los dos cuadros que se conservan los tengo yo, Lágrimas Negras del Apóstol Santiago y Fiestas, se llama el otro, ¿no? No, humor gráfico, cómic y todo lo que yo le estoy publicando, de poesía y de narrativa, tanto relatos como todas las demás facetas, argumentistas de animación, eso nos lo encargaron a los dos. Eso fue unos días que escribimos una serie, pero bueno, lo quise poner ahí para que se vea un poco que es que él no distingue. Mucha gente dice que si le empezaron a decir, mira, el dibujante Nicolás está escribiendo. No, si es que no es un dibujante escribiendo, ni un escritor dibujando. La cosa de Nicolás es que en él, es que está mal dicho si yo digo que está todo mezclado con todo, ¿no? Porque la palabra mezcla implica que primero está separado y luego se mezcla, ¿no? Pero es que en él no está previamente separado, ¿sabes? Entonces se manifiesta en donde tú le permitas manifestarte. En televisión, pues estuvo en un programa de Alfredo Amestoy unos días. Si lo hubieran dejado ahí de por vida, pues hubiera estado en ese programa de televisión haciendo dibujos, que hizo 12 dibujos que no se llegaron a emitir, los tengo yo también. Hacía que eso después se ha puesto muy de moda, pero en su momento no lo hizo nadie. Los montajes estos televisivos, los zapis, ¿no? Sí. Los collages, son como collages, pero con escenas de televisión. Eso lo empezó él. Donde tú lo hubieras dejado, él se hubiese... Sí, de hecho, el problema que ha tenido... Seguro que lo pones de barrendero y yo no sé qué vuelta le da eso, sí. y algo termina... Sí, el problema que ha tenido él precisamente ha sido la poca continuidad que ha podido tener como artista, porque al tener un enfoque tan personal, tan poco en sintonía con las modas o con las tendencias de cada momento, realmente ha tenido siempre mal acomodo. En casi cada medio en el que ha estado ha sido siempre poquito tiempo, con la excepción de La Guarda de las Galaxias, y que tampoco fue tanto, que fueron como 4 años, una cosa así. Y luego todo lo demás han sido, pues como tú decías, ¿no? Cosas más puntuales, muchísimo material que ahora estás recuperando tú, que estaba en su casa, guardado, porque ni siquiera intentó publicarlo. Él hay un momento a partir de los años 90 en el que ya yo creo que asume su marginalidad artística. Y a partir de ahí él sigue produciendo, sigue haciendo cosas y publica algunas de manera muy puntual, también colabora con algunos fanzines, pero ante todo es una persona que vive el arte como un modo de expresión, hasta cierto punto también una salvación, yo creo, para su propia soledad y su propia situación vital, pero por eso me parece tan acertado esa perspectiva de outsider y de arte marginal, porque creo que es genuinamente lo que él fue siempre. Una persona que tiñe todo lo que hace, aunque sea salir a dar un paseo. Él lo literaturizaba, lo convertía, lo transformaba a través de su particular prisma y la manera que él tenía de ver el mundo, que como tú decías, ¿no? Siempre es sacar lo positivo, sacar la luz, sacar el optimismo, incluso del dolor más profundo que él ha podido llegar a sentir a lo largo de su vida. Sí, hay mucho de su biografía en su trabajo, que de lo que pudimos ver ahí en su casa, él hablaba de las mujeres que había deseado, de las relaciones que había tenido, todo esto lo introducía en su trabajo y a partir de ahí también era un punto de partida para sus historias, porque él sobre todo era un mundo interior, él no era un artista que viajara y narrara las cosas que experimentaba, no, él estaba la mayor parte del tiempo solo y desarrollaba sus mundos interiores.
Entonces hay mucho de su vida, de sus experiencias también en su trabajo. O sea, efectivamente, una de las preguntas que quería hacer es si se inspiraba en algo, en alguien. Se Su inspiraba propia vida. en todo, sobre todo en su propia vida. Lo que ella acaba de decir del mundo interior es importantísimo, combinándolo con lo que has dicho antes de que duraba muy poco en los sitios. Porque es verdad que Nicolás está en un sitio y es como un mueble que está ahí callado mirando. Entonces eso dificulta, tú sabes que después de un trabajo en el mundo del arte hay que estar todo el día mareando con tanto, que Claro. redes sociales, o sea, que para moverse por el mundo, para pensar en un negocio, para Sí. la capacidad que pueda tener algo de generar dinero, no para forrarte, sino como, vamos, para Claro. ver tu gasto. Y él siempre ha Él aborrecido no, él no todo la eso. tenía, o sea, él era un niño, era un niño grande y veía el mundo con ojos de niño y quiero volver, más preguntante las facetas en las que destaca. Pues mira, yo te diría que en volumen, algo que se le conoce muy poco, pero que es lo que él más ha hecho, que son los collages. Sí. Tiene cientos, muchísimos, y eso está Carpetas, prácticamente inédito. Sí, de collage, porque él, Todo. cualquier material gráfico, revistas, él lo iba recogiendo todo y esto lo transformaba, ahí sí que separaba y mezclaba Sí. y hacía sus mezclas y componía estas, al final son historias porque siempre hay una narración. Sí, porque en no las había una foto de artes. una revistucha cualquiera, recortaba la foto, le ponía una ironía y la pegaba. Claro, Vamos, es que esas imágenes que él recopilaba eran a la vez su estímulo creativo, su estímulo erótico, incluso a veces él recogía imágenes que le estimularan por el motivo que fuera y trabajaba con ellas y de dónde llegaran, o sea, se le daba un folleto. Y luego otra cosa que quería comentar era que hay una parte de su obra que está en sus correspondencias, porque él mantenía muchas correspondencias con admiradores, sobre todo con admiradores de su obra. Y claro, cada vez que Nicolás contestaba una carta de Nicolás escrita a mano, Una obra de arte. Claro, y mucha gente le encargaba dibujos. En correo le llegaron a llamar la atención de que la próxima vez que traiga usted un sobre con tantos dibujos, no se lo acepto. El sobre de Nicolás, inconfundiblemente, Pues qué pena. era de Nicolás. Claro. No hacía falta ni de dinero. Esa caligrafía que podéis ver en las viñetas, sobre todo en las más modernas, que son las que están en blanco y negro, pues es la caligrafía con la que él escribía absolutamente todo. Sus novelas, sus relatos, su poesía, sus cartas, todo está escrito a mano. Entonces ya son obras en sí mismas, en realidad. Jamás usó una máquina de escribir, ni mucho menos un ordenador. Sí. Bueno, o sea, pero de joven, cuando trabajaba, pero digo luego ya cuando él ya escribía novelas y demás. Algunas de sus novelas están escritas. Kubelik sí. Kubelik está a máquina, sí, es verdad, sí. Alguna otra también. Es cierto. Fue después cuando se puso más con la caligrafía. Sí. Porque cuando hablas de Nicolás escritor, sí que es verdad que él había trabajado con máquinas, pero él había trabajado casi siempre con máquinas de escribir, pero yo lo que sé de Nicolás escritor es realmente escribir a mano las cosas, o sea, sus poesías y todos sus textos, aunque fueran extensos de varias páginas, estaban como dibujados más que escritos. Claro. Lo que pasa es que en muchos libros de frase, él después ordenaba la frase en orden alfabético de primera palabra. O sea, si yo digo, la vida es muy importante por esto y por otro, esa frase empezaba por la, no por vida, sino por, o sea, Ya. complicadísimo. Y entonces él después eso, una vez que lo había ordenado alfabéticamente, sí lo pasaba a máquina. Porque era la única forma que en el último que hizo eso están pegadas, o sea, no pasan máquinas, sino que están pegadas. Él era mucho de caligrafía, yo le tengo publicado un libro de poesía en caligrafía. Y tengo maquetada una novela que también está ha habido que maquetarla para poder adaptar sus folios a los de... Pero en fin, que hay muchos libros suyos escritos a... Luego, creo que otra cosa que explica la trayectoria de Nicolás es que no era una persona que tuviera un enfoque profesional hacia el dibujo, hacia la ilustración, bueno, hacia nada. Con esto quiero decir que no era una persona que se plegara a un encargo o que pudiera encajar en algún sitio impostando su estilo o haciendo algo diferente a lo que siempre hacía. Tuvo una época en la que hizo encargos, precisamente cuando le ayudábamos un poco a salir de esa mala situación que pasó, y esos encargos, claro, había que hablar con las personas y tenía que ser gente que lo conociera bien previamente, o sea, no era una persona que le pudieras pedir un retrato realista. Él todo lo traducía a su estilo y todo lo daba a su mundo, y en su obra, en todo lo que hiciera,
siempre estaba muy impregnada de todo lo que a él le pasaba. Y luego, por otro lado, todas sus influencias también estaban ahí, ¿no? Que hemos hablado poco de ello, pero él, cuando dice que es amigo íntimo de John Lennon, a lo mejor la gente piensa que se le ha ido ya a la cabeza, pero él está refiriéndose una a... identificación. Claro. John Lennon era casi como un amigo invisible. Claro. Como el amigo invisible de un niño chico. Claro, una persona que no ha tenido... Él sobre todo de joven no encajaba, entonces pues vivió mucha crueldad, abusos, bullying. Él empezó mal en un colegio de niños muy ricos, él era... El Ramiro de Maeztu. No sé cómo se llama el colegio, pero que no era la clase social, claro. Era tal... Esto me recuerda que no tiene nada que ver con el tema, pero normalmente sabes que a los artistas, a los grandes artistas, se les atribuye un carácter un poco trastocado, como Bueno, me recuerda, cada vez que me habláis de Nicolás, efectivamente me recuerda a esos artistas que están que se llevan del mundo. Hasta para su, te lo digo yo que soy psicólogo, hasta para su patología es único. O sea, yo no lo puedo diagnosticar, tiene que diagnosticarlo con una mezcla única de muchas cosas. No puedo decir a Nicolás le pasa esto, claro. No, sino que le pasa, ¿no? Por supuesto que muchas veces la diferencia entre un genio y un loco no se sabe dónde empieza realmente. Yo creo que él siempre, o sea, nunca es que construyera una realidad, o al menos esa sensación tuve yo, ¿no? Él no es que construyera una realidad para meterse dentro y confundirla con la real, tenía muy claras las cosas, pero sí que tenía una manera de tiene una manera de expresarse muy lírica. En el límite de eso. Claro, exacto. Un pasito más ya entra en... Sí. Pero era consciente. Estaba en la puerta. Lo que pasa es que para él el arte, la música, la literatura, el cómic, fueron sus refugios, fueron su tabla de salvación ante un mundo que ni entendía, ni le aceptaba, ni le daba nada que a él le pudiera interesar. Entonces, claro, sus amigos fueron John Lennon, fue Lorca, Durruti. Hasta el punto de que todo el papel, o sea, no tenía ni renovar que nadie... No, 25 años estuvo sin DNI. Sí. Es que cuando empieza a trabajar, yo desde Sevilla me veo imposibilitado de hacer un montón de gestiones. Sí. Yo estaba angustiado, o sea, yo no dormía diciendo cómo... Y todo el problema que era eso para intentar buscarle, cuando le intentabas ayudar, claro, pues dices, bueno, pues vamos... No quería ayuda porque eso es venderse, no sé qué. Antes claro. has dicho tú lo de los encargos, que él era autodidacta. Así que yo creo que incluso él consideraba que una formación académica te mataba. Seguro, la creatividad. No es que te aportas ese... Y luego le pasaba una cosa que te unificaba, ¿no? Claro, pero en esa época también, si tú le intentabas buscar una colaboración en una editorial o en un medio, claro, Nicolás no podía facturar. Es que era un problemón porque no... Era una persona de verdad, absolutamente... Era y es, vaya, ahora lo que pasa es que afortunadamente gracias a ti... A mí de la residencia, ¿no? De trabajadores sociales y demás me llamaron indignadísimo. Resulta que usted lo edita, no estaba de alta, no sé qué, pues es que él no quiere. Claro. A mí que más me da darlo de alta o es que no darlo de alta, si estamos hablando de... Claro. O sea, que más me da, pues es que él se negaba así. Al final teníamos entre los dos un acuerdo verbal, yo le iba... todos sus gastos, iba sacando los libros, en fin, que no tuvimos nunca ningún problema. Bueno, es que Lo habéis dicho del estilo de Nicolás, es que Nicolás tiene muchos estilos, como gráfico, si os fijáis, este que está detrás de ti, que se ve un hombre y una mujer, y el de al lado de Rosa, es que no tiene nada que ver, es que no parece que sea la misma persona la que ha hecho esos dos dibujos. Sí, por definirlo un poco, los que no lo habéis conocido, estamos hablando de una persona que se define a él mismo como un niño, pero que además tiene el aspecto de un niño, es una persona menudita, con los ojos muy grandes, que, no sé, es como ver a un niño que se ha hecho viejecito, es una sensación así como de... Había una cosa muy vulnerable en él, muy de vulnerabilidad, y al mismo tiempo toda esta carga mental, toda esta información y toda la fuerza de sus dibujos, de su obra, era, no sé, muy impactante de ver. Sí, desde luego. Ahí ya en un punto de vista muy médico tenía que haber algún tipo de problema madurativo. Es posible, yo siempre lo he pensado. Sí. Y eso también me imagino que le afectaría mucho en su juventud. Porque estamos hablando, o sea, si ahora los chavales pueden ser bestialmente crueles, imaginaos en los años 70, claro.
Aún Yo así, le yo creo veo que tuvo una que ser foto, perdona, habla tú. Yo creo que tuvo que tener una infancia muy feliz, porque él se refugiaba mucho también en los recursos. Sí, en la infancia sí, yo creo que el problema empezó en la Y adolescencia. en la seguramente. relación con su madre, además, había una cosa ahí como de querer volver. Sí. Y También en pensáis, su infancia hubo varios lugares, sí. en sus memorias inéditas, el sol de los alacranes lo cuenta, que es una cosa de la infancia con su madre, que su madre y él también tenían una relación muy de niño chico, claro, nadie tiene esa relación con su madre. Yo tengo un niño de 15 meses y ahora lo veo, que mi mujer, su madre, es su mundo, o sea, es que yo estoy ahí, pero su mundo es la madre, y con Nicolás era así. Iba a decir otra cosa y ya no sé qué. bueno, Pues sí. preguntaros. Vale, otra cosa. pregunto una más. Bueno, ya sabemos que Matraca Ediciones jugó un papel muy importante, nos has comentado a lo largo de toda la misa, pero ¿creéis que afectó? Bueno, por supuesto que afectó, pero ¿de qué manera a la propia obra de Nicolás afectó el no estar tan metido en el mundo editorial o en el mundo comercial? Por supuesto fue una decisión personal, entiendo también, porque él no quería como perder esa libertad creativa, que no es lo que me estabais contando, cuando quería colaborar con alguien, prefería siempre como, mejor no cobro, pero oye, no quiero perder esto que es mío, que me caracteriza, ¿no? ¿Pensáis que ha tenido muchos desafíos, pero elegidos por él mismo, o fueron que a lo largo de la vida él fue encerrándose al ver que el mundo no comprendía también? Él estaba siempre muy abierto a todo, cualquier fanzine que llegara, que le hiciera no sé qué, él lo hacía. Es decir, su actitud primera era bastante abierta. Luego ya no sé qué pasa, que empezaban siempre los problemas. Al poco tiempo, Matraca es donde más años ha durado, porque yo le dejaba hacer lo que le diera la gana. Yo se lo dejé bien claro, digo, bueno, muchas cosas las podremos hablar y tal, pero que casi todos sus libros están hechos mano a mano, conmigo delante, tomando las decisiones entre los dos. Y en la entrevista esta que le hace Fran Matute, que está por ahí puesta, sí, en la entrada. Fran Matute es amigo mío. Sí, que vive en Sevilla, ¿no? Fran Matute vive en mi barrio, si yo lo veo un día sí, un día no. Y vamos, la entrevista fue en mi consulta, se la hizo. Y entonces dice, en Matraca ha encontrado una libertad que no conocía ni en el mundo del fanzine, ¿no? Se supone que el mundo del fanzine, según él, porque yo el mundo del fanzine lo conozco muy poco. Según él es lo mismo, pero en pequeñito. Más o menos sus etapas, vamos a decir que son, bueno, publicaciones dispersas, pero bueno, la etapa Bruguera, luego eso cierra, la etapa del fanzine, que es caótica, y luego ya lo de Matraca, que hemos procurado ir todo más ordenadito, más tal, pero que muchos libros ha habido como que montarlos. Es que muchos libros son fragmentos, es que no es tan fácil de explicar esto, pero hay que tener los materiales delante para decir, ¿qué hago con esto? Esto es un libro, pero un libro destartalado. Una vez vino a firmar Sevilla, le preparé yo una sesión de firmas y le digo, hazme un cartelito, una cosita así. Y resulta que en su casa no tenía ningún folio, pero tenía unos posis de colores. Entonces, en los 6 posis, puso en cada uno una cosita, me los mandó, para que yo hiciera el cartel con los posis como yo lo hiciera. Con lo cual, allí, si te pones a combinar matemáticamente, cabían varios carteles distintos. Y que con él todo era así, es que era una sorpresa continua. Por ejemplo, como él no tenía esquemas previo de nada, un cartel, o un cartel cualquiera piensa, lo primero en un espacio, un folio, una cartulina, algo que está definido, no algo completamente sin definición. Y muchas veces yo le encargaba una cosa y yo decía, no, se lo he dicho claro como el agua. Y luego, era sorprendente, y ve que la explicación mía, palabra por palabra, encaja en esto que él ha hecho y es una cosa totalmente distinta, ¿no? Y a eso me refería yo también antes, ¿no? Que, claro, una editorial te van a pedir una ilustración de un determinado formato, unas determinadas características, y él eso no lo llevaba bien como punto de partida, pero luego tenía que irse a otra cosa. Sí, él como ilustrador, o sea, la evolución del trabajo de la profesión de ilustrador y dibujante, claro, ha ido evolucionando desde el momento en el que Nicolás trabajaba en Bruguera y colaboraba. Todo eso ha ido cambiando muchísimo y los ilustradores han tenido que ir adaptándose a las nuevas tecnologías, tal, y cada vez exige más que tú te organices, te hagas tu web, estés en contacto con con el otro a nivel administrativo, estés alzando
claro, Nicolás en un momento dado eso ya no lo hizo. Y toda la gente, todos los editores que han tenido el interés de trabajar con Nicolás han tenido que hacer un esfuerzo muy grande por llegar hasta donde estaban los originales, por digitalizarlo, porque Nicolás no tenía manera de digitalizar las cosas. Entonces, claro, ha habido una desconexión. O eras un editor con muchísimo interés en su obra y tener que hacer ese doble, triple, cuádruple esfuerzo para poder llegar hasta ella, o no había manera de publicarle ese esfuerzo que lo ha hecho Pepe, pero lo han hecho muy poco. No tenía ni un móvil para mandarte una foto. No. El tema andaba en el original y ya está, o tenías que tú. Y luego también, claro, lo que comenta Mireia es tal cual, él realmente en su juventud sí que intenta llevar una carrera más o menos normativa, como ilustrador, como viñetista, envía viñetas a diferentes revistas, él debuta en La Codorniz en los últimos años de La Codorniz. Pero claro, todo ese mundo progresivamente se va acabando. Hoy en día ya no hay prácticamente revistas de cómic como las que él entendía, como las que él conocía. La prensa prácticamente no lleva nada. Las revistas donde él... Porque él llegó a publicar, no sé si en Semana o en Semana llegó a publicar. Durante 2 años una tira que fui yo con él a la hemeroteca de aquí de Madrid y rescatamos la inmensa mayoría, porque tampoco tenían todos los números y eso ya de que lo encuentras. Pepe y Pepita, era una tira con un colorido espectacular y un personaje, era una niña, yo la definió como una mafalda terrorista. O sea, pero es que, fijaos, hacía salida de lo que es la Semana, lo que hoy tenemos como ese tipo de revistas, y ahí aparecía una tira de Nicolás. O sea, eso es algo que hoy en día ya... Le cayó bien al claro, de Semana. Siempre le pasaba yo eso. Como el director, por lo visto, era un facha de estos rancios. Pero eso le pasó muchas Una veces. cosa así, pero le cogió Claro, igual que cuando estaba en el ABC. y le obligó a que la tira se la diese a él, personalmente. Entonces Claro. llegaba, la comentaba, la leía, se reía, ¿cómo está? A mí me gustaba echar toda la semana un ratito con Nicolás, le hacía gracias. Y bueno, en Hilo Musical, era un servicio de música de pago para ambientar restaurantes y demás. Y entonces en Hilo Musical sacaban una revista para los suscriptores y él también empezó, yo creo que incluso antes que La Codorniz, me parece. Yo tengo algunos números. Y en una nueva era la agricultura. También Yo publicó. cuento eso, sí. En Hilo Musical, cada vez que iba a la oficina todos los meses a cobrar su dibujo, el portero no le dejaba entrar. Niño, ¿dónde vas? A mi sueldo, ¿qué sueldo? O sea, fíjate cómo sería con 14 años, ya sé lo que iba a contar antes. Viendo yo su álbum de fotos y veo una que está como en plan adolescente, andrógino, así, de estas cosas. Una figura muy, muy interesante, ¿no? Con el pelo largo, una camiseta rosa. Digo, Nico, estoy viendo una foto tuya que me está gustando mucho. Ah, sí, digo, ¿sabes cuánto es? Y tal. Digo, pero entonces, ¿cuántos años tienes tú en esta foto? Yo me estaba echando 14, 40. Claro. 40, si no. Total. Sí, yo creo que si Nicolás hubiera nacido con nuestra edad, más o menos sería un referente queer. Sí. Total. Sí, tenía una sexualidad muy... Pero él también veía un punto muy normativo en todo esto de... Se reía, de la necesidad. Es que se llama la marcha de la diversidad y parece es un desfile militar, todo. Sí. Esas cosas tampoco. Él era él y... Pero a lo mejor hubiese tenido más libertad para expresarse. Yo creo que ahora mismo con el mundo digital, sobre todo, la gente se siente un poco más libre de ser él mismo. Pues no sé qué decirte, porque yo llevé durante años su Facebook e iba publicando cada día una frase y con toda la frase había gente ofendiéndose. Bueno, ya. Como Eso todas, no es su época, quiero decir, es como mi abuela, es una señora de izquierdas y luego es una señora muy machista, porque Claro. es una señora de su época, ¿no? Pues Que, sí, remedio para la calvicie, el mejor remedio para combatir la calvicie, suicidarse. Mira tú la tontería, ¿no? La tontería, y entonces yo ponerte en una foto de un calvo metiéndose una pistola y digo, venga, pues ya está. Una tontería, vamos. Pues llamo uno ofendidísimo, que Nicolás cuando se entere que tú has puesto eso, te va a denunciar a la policía. Digo, para empezar, ¿qué policía si Nicolás no quiere saber nada con la policía? Pero si esto es de él, digo, si este chiste es de él, no lo he puesto yo, no lo he puesto yo en su nombre, yo no voy a hacer eso. Y llamó a Nicolás, ¿tú sabes qué es lo que he puesto? Y dice, mira, gilipollas, ese chiste es mío. Pero además ponía las croquetas están llenas, las coquetas están vacías.
no ve un grupo de mujeres que quedó por ahí. Y este tío que viene a Sevilla a una charla en la Feria del Libro, que dimos una charla entre los dos, sobre generación del 27 del humor, ¿no? Vamos a boicotear la charla, ¿no? Por decir una cosa que es casi de niños chicos, Sí. que no sé quién se puede ofender por... Bueno, claro, hay toda una serie de debates o normas sociales actuales que, claro, él totalmente ajeno a eso. Pero vamos, él y cualquiera con todo... Bueno, sí, pero eso ya, claro, va también un poco en la educación que ha tenido cada uno, supongo, la sociabilización. Eso te digo, que no sé si en esta época, en cierto sentido, pues se lo hubiera visto, pero también se lo hubiera visto como quizás encajándolo Bueno, y de con hecho, unos ojos que no... no sé si alguien nos ha dicho algo de alguna de las viñetas de la exposición, pero bueno, también el humor negro, pues también hay mucha gente que se siente ofendida cuando ve ciertas cosas, ¿no? Y aquí hay viñetas de personajes decapitados y cosas un poco gores, pero bueno, es un... Yo creo que nuestros visitantes saben Sí. lo que van a encontrar aquí, es una sorpresa. Coméntanos, Miguel. No, comentando, volviendo un poco al tema de la relación de Nicolás con el mundo editorial, nada, quería comentar que esta última etapa de Nicolás creo que sí que ha podido tener interés por parte del mundo del fanzine y del underground, que ha colaborado con algunos fanzines, ya ha habido como un espacio para él ahí que igual previamente no hubo en el mundo de los fanzines. Y llegó a estar en algunas ferias de autoedición en Madrid, él con su stand ahí, con sus publicaciones que habíamos conseguido sacar adelante con fotocopias y tal. Y sí que había bastante interés en su trabajo. Yo llegué a estar con él en un Hostia un libro. ¿Qué ahora sale aquí en Alcalá? Fue un exitazo, vendimos muchísimas cosas, la gente venía, hicimos un fanzine que Pepe tiene alguna copia todavía. Sí, tengo varias. Yo debo tener alguna. Yo también. tengo varias. Y luego Mediavaca, que le había editado unos fanzinitos, no sé qué año fue, los 2000, que habían hecho adrede con él, con varios de sus trabajos. Conseguí copias y los vendimos todos, los agotamos. Entonces sí que había un interés también en su trabajo, que yo creo que ahí es donde aparece también mi interés, porque yo, al reconocerle como artista underground, inmediatamente lo asocié al mundo del fanzine y al mundo que me interesa a mí. Bueno, el fanzine más extraño es uno que él dibujaba casi en un papel que yo no sabía que existía, un papel de tan poco peso, un papel, ¿cómo se llama? Cebolla. El de cebolla. Un papel cebolla, una cosita así, de este tamaño, como una postal. Él hacía 6 viñetas con un rotulador muy finito, punteadito, y tiene 20 y tantos distintos. Resulta que se los iba dando a un cartero, y el cartero los mandaba gratis a 50 personas, o una cosa así. Se llamaba Boletín Nicolásista, la isla de Nicolás, fíjate además el título, ¿no? La isla, ¿no? Era en su isla. Claro. Y entonces pues iba contando cositas suyas. Eso pues, por suerte se conservan todo, vamos, que yo podía sacar un librito con eso, y con los de Mediavaca también me gustaría sacar en un librito todos juntos. Sí, pero También hizo una portada de disco Sí, claro, el disco que se hizo... Dos. No, perdón, más de dos. Tiene más, pero hablamos ya de la época más. Sí, hablamos de... Tú dices Sonámbulo. Sonámbulo, que fue un disco homenaje a Nicolás. Sí, luego salió un crowdfunding y el disco se llama Platypus, que es el nombre científico de los De ornitorrinco. Sí. Ese es un segundo disco que lo tengo yo en CD, ¿vale? Y luego en mi editorial tenemos también una especie de pseudo discográfica que se llama Matraca Records, porque a mí se pone en contacto conmigo un músico y me pide sacar una banda sonora para cada libro. Digo, bueno, si tú lo quieres hacer, ya está. Y yo los libros, en la última página lo anuncio, ¿no? El rincón de la banda sonora. Y este músico pues escribe, he querido combinar este instrumento con tal otro, no sé qué. Y cuando va sacando varios, pues vamos recopilando en distintos discos. Y Nicolás ha hecho también la portada de varios de esos discos que están todos en Spotify. Esos discos no existen físicamente, pero si en Spotify buscáis Matraca, salen varios discos y las portadas son de Nicolás. E incluso de Tebeos del Bollo, este hombre compuso Tebeos del Bollo el musical. Un tema de cada personaje y la portada es... Bueno.
es de Nicolás. Pero lo que se entiende habitualmente por un disco, que es una cosa que se toca y se pone en un tocadiscos y tal, tiene sonámbulo y plático. Yo sé que quería comentar, dado que el tema de la mesa es el legado artístico de Nicolás, una cosa importante ha habido lo que decía Mireia, de ese momento en el que muchos de nuestra generación entramos en contacto con él y a partir de entonces creo que hay un redescubrimiento de su obra muy importante y llega a nuevas generaciones. Yo creo que él, cuando publicaba La Borda de las Galaxias, llegaba a los niños, a las niñas, pero él mismo sentía muchas veces el desprecio de la propia profesión porque lo que él hacía se veía como algo infantil, como algo que no tenía mucho mérito. Sin embargo, la evolución del propio cómic y de la propia ilustración desde entonces ha llegado a un punto en el que hay mucha gente que trabaja con grafismos similares a Nicolás, que trabaja con grafismos más naif o más informales o que utiliza el color de una manera hasta cierto punto parecida a la que hacía Nicolás. Y eso hace que mucha gente joven, cuando Nicolás es redescubierto, cuando va a las ferias, cuando va a una charla, cuando se puede comprar algo de su material, lo descubra y encuentre una sintonía muy clara con lo que está haciendo. Y ese momento para Nicolás yo creo que fue muy importante también. Qué interesante. Esa manera de poder hablar, pues de hecho incluso en la mesa redonda online que vamos a tener el día 6 de mayo, está José Az, que es de mi generación, un par de años más joven, Lorenzo Montatore, que es otro dibujante de cómics, que es del año 83, si no recuerdo mal. Entonces es gente que de repente dice, pero si lo que hace esta persona es una maravilla, es que esto es plenamente actual. Si me dices que es algo que está haciendo ahora una persona de 25 años, me lo creo. Y eso fue para él súper importante, porque fue salir también de un mundo en el que él se sentía muy marginado y también, claro, de un contexto puramente, no nostálgico, pero sí como de otra época, ¿no? Porque todos sus contactos con fanzines y demás pues son de la escena de los años 90, que no tiene mucho que ver con la escena actual. Y ahí es donde él encuentra una conexión, conoce a mucha gente joven que va a visitarle a su casa, que a él le da otra vida, porque él, uno de sus rasgos de personalidad más genuinos es que siempre se ha sentido joven. Ahora, antes se lo comentaba a ellos, cuando yo voy a visitarlo a la residencia, me dice que todo bien, que está muy bien, todo fenomenal, pero esto está lleno de viejos, me dice el pobre hombre, esto está lleno de viejos y no me entienden y no puedo hablar con ellos de nada. Tiene claro. 66 años. Eso, aparte, claro, que es joven. No que sea un viejo, pero... Para estar en los estándares de una residencia es joven, pero además, claro, pues él, las cosas de las que le gusta hablar, las cosas de las que entiende, pues no es el universo de una persona de su edad. Esa palabra naif le daba un coraje. Claro, siempre. Que estrictamente hablando, naif significa sin técnica, o sea, y no tiene, naif. Claro, no tiene nada de malo. Es que me dicen naif como si yo fuera idiota. Como un insulto. Claro, porque ese diario se le despreciaba. Era como algo estoy seguro que él es superdotado, una cultura espectacular, y habrá que ver cuántos idiotas han habido en Bruguera o en cualquier sitio, vamos, porque yo como a él lo tengo lo más alto, por todos los demás, naif, y le daba un coraje eso de sí, naif, pero con la forma en que se lo decía, ¿no? Sí. Nada, y quería comentar que una vez, hace años, Max, que lo vais a tener por aquí esta semana, Sí, viene. Mañana está. Un día me dijo, se me ha ocurrido, creo que es el mejor consejo que puedo darle a un dibujante que esté empezando. Haz cosas para niños. Y le dije, ¿por qué? Dice, porque es la manera en la que te aseguras que te vayan a recordar en el futuro. Claro. No porque te vayan a recordar las generaciones, no, porque esos niños te van a recordar cuando seas mayor. Y yo creo que Nicolás ha tenido esa suerte. Sí, sí, sí. En un momento dado haber hecho cosas para niños que porque en el caso de José es eso. Sí. José Az, le flipaban los cómics de Nicolás, la Borda de las Galaxias, y para él la conexión con su vida, con el dibujo, con su propia vida y como artista y como persona está muy arraigada a la obra de Nicolás. Lo valoraba muchísimo. Él publicitó, no sé si en Bruguera, sus datos postales, para que la gente le escribiera, y le escribió a muchos niños. Y la frase que más se repite, que yo he visto un montón de esas cartas, es: me gusta cómo dibujas. O sea, los niños, una frase que se repite, pero de uno a otro, vamos. Me gusta cómo dibujas. Porque Bruguera estaba dividida un poco entre un sector más femenino, que era quien llevaba Zipizape, las revistas infantiles las llevaban mujeres. Mercedes Blanco, que yo hablaba con ella, no se vive, y otra que ahora mismo no me viene a la cabeza. Y Mortadelo, tal, pues eso era un poquito más juvenil y lo llevaban varones. Todos atacaron a Nicolás y empezaron a tolerarlo,
porque les dijeron de mentira que es que la hora de la galaxia la hacía una niña. No un niño, sino una niña. Sí. Y entonces por ahí dijeron, bueno, venga, pues ya está, si lo hace una niña, ya como era un mundo distinto, ¿no? Pero lo de meter en su mundo a un bicho raro, a un marciano, eso es que mucha gente además lo vive muy mal, ¿no? Que en una reunión haya un marciano, gente muy estricta, esas cosas las vive con mucha ansiedad, que es otro de los motivos por los que ha tenido tantas dificultades para encajar. Luego te encuentras eso, al director de semana, que por lo visto era un señor franquista hecho y derecho, y estaba encantadísimo. Es tan misterioso que ya te digo que él, por donde va pasando, va rompiendo esquemas. Es decir, que desapercibido no pasa. Y mira que es discreto, mira que bueno, que no estaría ahí sentado, callado, pero de alguna forma hay una energía que está... Sí, yo cuando he dicho que hoy sería un icono queer es precisamente porque creo que Nicolás es un artista muy femenino, una persona muy femenina, en un sentido de expresar su vulnerabilidad y expresarse desde lugares muy feminizados. Y su trabajo está ahí también, está en un lugar muy... Yo lo ubico en un lugar muy femenino de lo que a mí me gusta. Las mujeres, yo he estado con él en ferias del libro de Sevilla varias veces, exposición que lo organicé yo con todos los originales de Mermelada y Dinamita, y siempre aparece una chica entusiasta, tú eres Nicolás, un abrazo, siempre hay alguien y eso siempre son mujeres las que se han identificado. Sí, eso él siempre lo ha dicho. Incluso Nicolás llegó a definir un perfil como de chica solitaria, con problemas, y la gorda era como la salvadora de... Porque muchas historietas son eso, de un niño que está triste, llega la gorda, claro. Y entonces parece que hay niños que se identificaban con eso de una manera... Sí, bueno, y hasta cierto punto la Gordi ha sido reivindicada como una figura, como un icono feminista. Sí. De ahí que apareciera ese artículo en el Picana Magazine, ¿no? Que también hay una frase ahí. Y bueno, pues sí, claro, hasta cierto punto tiene sentido. De hecho, Nicolás, lo que pasa es que Bruguera ni se molestó en intentarlo porque sabía que no le hubiesen dejado, pero la gorda siempre pega puñetazos, que es una especie de homenaje a aquel había sido boxeador. Nicolás no pensó mosca, pensó pluma, lo más chico que ella, pero él fue boxeador. Eso me lo he puesto yo en la faceta porque son facetas artísticas, o sea, el boxeador no lo considero una faceta artística. Y entonces ese puñetazo de la Gordi viene de su boxeo, pero después siempre sale la onomatopeya Smash, que es un grupo de música de Sevilla también, que de hecho fuimos a un concierto. Y lo que él quería es que la Gorda no diese puñetazos, que diese tetazos. Quería que los malos y demás, ¡boom!, un tetazo, ¿no? Con esas tetas que tiene... Pero se lo voy a proponer porque me van a echar nada más a empezar y tenía mucha ilusión. Ahora sí consiguió cosas muy meritorias, porque que en la Bruguera de la época le dejaran aplicar color directo, por ejemplo, que no era nada habitual. El color era un color mecánico que se aplicaba a todos por igual, por así decirlo. Y sus originales son pintados directamente con rotulador. Y luego la caligrafía, que igualmente todas las series tenían una tipografía mecánica que con el tiempo se la boicotearon. Sí, como yo en mi artículo le llamo braguetones a quien eso, eran los que los cuadros del Renacimiento, los desnudos iban pintando telas y para tapar, eran los braguetones, digo, para que había una especie de braguetones que tapaba la caligrafía. Coloreaba con el rotulador, porque si tú has coloreado con rotuladores, como hemos coloreado todos, quedan churretes. Sí. Pues decía, vamos a resolver todo el churrete, e iba punto por punto. Tardaba un día en colorear una viñeta, Roja Maradona, campo de fútbol, fondo verde. Me parece que eso es como lo más fácil de hacer. Ordenador sería sencillísimo, vamos, meter en un segundo. Pues, era muy meticuloso. Punto a punto, ¿eh? Sí, maravilloso. Digo, bueno, pues un trabajo de chino, ¿no? Como hemos dicho por lo de Maradona, ¿no? Sí. Así coloreaba a rotulado. Digo que todo está hecho de su manera particular. Yo no sé qué portada mandó una vez para la Asociación de Bolsilibros, le encargaron una portada. Y yo no me acuerdo qué cosas raras que pasaban en esa portada, pero estaba hecha de papeles recortados. Una cosa rarísima. No sé si has incluido la faceta de miniaturista. Porque he trabajado en formatos muy pequeñitos, de hecho las viñetas que están aquí, las originales son todos los originales de todo esto están en mi casa, vamos, yo los he visto 1000 veces y los tamaños son más o menos estos. Lo
que son a color un poquito más grandes. Claro. ¿Vale? Porque muchas veces son irregulares, son un papel que le había recortado de cualquier manera. Y en este tamaño, imaginaos lo que es, pues esta, por ejemplo, que hay una parte que está punteada, imaginaos eso en ese tamaño. Punto a punto. Sí. Eso es punto a punto. Claro, porque Sí, si sí. hubiera formato muy grande ya se tiraría con el... Claro. La obra maestra suya de miniatura son las hojitas estas que he dicho de la isla de Nicolás. Eso es espectacular, porque muchas veces además colorea en blanco y negro, pero con distintos grosores de punteado, de manera que parecen distintos colores. Porque tiene, le di 1200, 1300 y ahora o le daban un poquito o le daba mucho. Entonces tu ropa la colorea con los puntos gordos, la mía con los puntos finos, y aunque el dibujo es en blanco y negro, pues ya son dos matices distintos. Y luego hay obras suyas que se están coloreando solas. Tienen unas páginas 19 creo que son, Dios salva a la reina de corazones, tú las conoces. Sí, es el fanzine que hizo con el fútbol. No llegó a publicar. No se llegó a publicar, vamos, unas nada de páginas. eso, exactamente. Nunca lo Entonces, terminó. Son 19 páginas, pero son sueltas. Sí. Son como historietas de una página. Y entonces el papel por un lado se está volviendo amarillo. Los azules del punteado, los puntos se están uniendo en azul. Fíjate que esto es un blanco y negro con vocación de color. O sea, Claro, mismo, bueno, claro, es el problema de los originales de Nicolás están a veces muy deteriorados porque ni han estado bien conservados hasta fechas muy recientes, ni ha utilizado nunca materiales nobles de dibujo, por así decirlo. O sea, él ha trabajado siempre con lo que tenía a mano, con rotuladores escolares, a veces ha tenido alguna cosa un poquito que alguien le ha regalado o que le ha dejado, pero en general son materiales que se deterioran mucho. Aquí se puede ver en algún caso que hay un cierto deterioro. Algunos originales de la gorda está ya el rotulador muy desvaído. Sí, pero no están... Que no parezca que están fatal. No, fatal no están, pero se nota el paso del tiempo. Se nota el paso del tiempo, sí, Sí, pero no tan se nota. fatal. Eso sobre todo es porque al rotulador, al contacto con el sol, no sé si será que se oxida algún componente o algo y se pierde. Bueno, se pierde lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. No sé si yo lo tenéis sabía, alguna yo lo duda. Sí. ¿Tenéis alguna duda del público? Si no, damos por cerrada la mesa. Os recordamos que... Bueno, cuéntame. No, yo quería dar las gracias a Gerardo y a Pepe porque gracias a vosotros se está conservando todo el trabajo de Nicolás. Estáis haciendo sobre una todo labor, Pepe. Sobre todo Gerardo, que ha organizado A los dos. esto. una labor increíble y hay que agradecerosla Nada. muchísimo. Bueno, y le agradecemos también su asistencia a los que van a vernos por las redes sociales. Efectivamente. Que, Eso es que verdad. seguro Que luego nos verán, queremos sí. que sean bastantes más. Sí. Muchísimas Y, bueno, gracias. gracias a ti por lo bien que has conducido el debate, También, las claro. preguntas. Ha sido un placer y os recordamos que la exposición está hasta el 26 de mayo abierta en la Fábrica del Humor. Y nada, que es un placer teneros aquí y gracias por dar a conocer todavía más el legado de Nicolás, que efectivamente va a quedar esto un recuerdo para el futuro, para otras generaciones. Así que mil gracias. Yo siempre he apostado por eso. Digo, Sí. bueno, en el futuro resulta que tengo yo una millonada en casa, vete tú a saber. Para ellos. Para Elías, bueno, espero que Elías no tire las cosas al contenedor, porque es que ya el mundo del cómic ya no hay originales, ya todo se dibuja Sí. directamente. Sí. O sea, el concepto de original es algo que se está volviendo extraño también. Pero, Pues vamos por Podemos aplaudir, finalizar ¿no?